¿Cómo están, chiquillos? Hola, profe. ¿Cómo le ha ido? Hola, hola. Bien, gracias. ¿Usted? Bien, aquí estamos con frío. batallando contra la lluvia. Sí, ha llovido harto, ¿no? Ha estado un poco helado. Ya vamos a comenzar para poder aprovechar el tiempo con sabiduría. Así que, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta de lo que hemos visto hasta el módulo 4? ¿No? Hola, profe. ¿Todo claro? Ya, yo tengo algunas cosas que quería compartir con ustedes en relación a lo que hemos visto del módulo 1 hasta el módulo 4 y también en relación a estuve revisando el desarrollo de sus pruebas y me imagino que muchos se habrán dado cuenta algunas cosas por sus notas, ya que las notas están todas en el sistema y ahí obviamente hay algunas notas que reflejan un poco el desarrollo, ¿ya? Y por eso quiero hacer un reforzamiento un poquito en cuanto a eso, para que no les quede duda y no les quede obviamente de por qué obviamente la nota que tuvieron o qué es lo que le pudo haber faltado. ¿Ya? ¿Se recuerdan las preguntas? ¿Alguien recuerda las preguntas? No, profe, la verdad yo no. No recuerdo las preguntas, ya. No importa. La idea es de ¿Profe, ya que... subió la nota? A la primera tarea, ¿cierto? Sí, a la prueba que hicieron en línea, ¿se acuerdan? Ah, la que preguntaba de cuántas personas se conformaba un comité paritario, lo del decreto número... Ay, no me acuerdo el número, pero hablaba de un decreto, que preguntaba sobre un decreto, lo más importante. El decreto Profe, yo 40. las tengo. El decreto 40, ¿cierto? El decreto 40, había que mencionar dos cosas. Hemos hecho dos cosas relevantes, una cosa así del decreto número 40. Sí. Y obviamente la idea es poder hacer un feedback de todo eso antes de ya de entrar en lo que corresponde un poco a la unidad número 5 y prepararlos para el trabajo que tienen que realizar de informe, que puede ser un trabajo en grupo, un trabajo solo, pero la idea es de que puedan ir aprendiendo de a poco y que no se vayan quedando con dudas de lo que ya hemos ido viendo para ir haciendo un crecimiento en cuanto a lo que están viendo, ¿ya? Primero, cuando a ustedes se les pide hacer una conformación de comités paritarios o se les pide cómo se estructura un comité paritario, siempre deben de acordarse de los suplentes, ¿ya? Recuerden que ustedes están estructurando un comité paritario en base al Decreto Supremo 54, ¿ya? Si lo estructuramos bajo otro decreto, que no les voy a complicar la vida el día de hoy, podría ser un poquito más diferente. Pero si lo hacemos bajo el Decreto Supremo 54, el comité paritario tiene una estructura hecha, válida, que si alguien obviamente después queda con alguna duda, también lo puede leer en el Decreto Supremo 54, y ahí ya no van a tener duda de por qué se tiene que estructurar desde ese punto de vista. Primero, como les digo, para que ustedes lo tengan claro, cuando uno llama a una elección de comité paritario, lo tiene que hacer un mes antes de que se hagan las elecciones. Tiene que obviamente avisarle a la Seremi y la inspección para que ellos puedan tener claro la lista y también tiene que avisarle a los trabajadores para que también los trabajadores tengan que tener claro. Lo otro, cuando se conforma un comité paritario, primero se lanza la lista de los representantes de parte de la empresa,
los 3 titulares y los 3 suplentes, por lo cual las personas que van a participar para ser escogidos por sus compañeros en el comité paritario ya tienen claro con quién trabajarían, ¿ya? Y por eso obviamente esto es mucho más transparente. Entonces ya yo teniendo claro los 6 representantes de la empresa, hago la elección de los 6 representantes de los trabajadores, donde yo invito a todos a poder participar. Se crean listas. Si obviamente por algún motivo no se crean estas listas, se hace votable todo el listado de los trabajadores y eso, obviamente cualquiera de los 6 primeros con más alta mayoría son elegidos representantes del comité paritario. Las 3 primeras mayorías quedan como titular y las 3 siguientes quedan como suplente. Dentro de eso se llama un presidente y un secretario. El presidente puede ser del representante de los trabajadores o el representante de la empresa. Secretario, misma función. A la vez, se elige un aforado. El aforado tiene que ser de parte de los representantes solamente de los trabajadores, que se eligen entre los 3 titulares. Uno de los 3 titulares queda con un fuero, y este fuero dura por 2 años, por el tiempo que obviamente dura el comité paritario, ¿ya? Y desde ese punto de vista se conforma el comité paritario, y después ya se hacen las reuniones donde solamente tienen que participar los titulares. Los suplentes se les invita, pero no es obligatorio. Para los titulares es obligatorio poder participar todos los meses de la reunión de comité paritario, ¿ya? Donde se hablan temas de higiene, de seguridad y todo lo relacionado obviamente a la estructura de trabajo, como obviamente está su empresa. Para poder formar un comité paritario tienen que haber más de 25 trabajadores, por lo cual cuando ya hayan 26 trabajadores, se tiene que constituir un comité paritario, ¿ya? Ese en sí es la estructura y lo que debieron haber respondido en la pregunta relacionada al comité paritario. Si lo hubieran respondido con todo lo que hablamos ahora, su pregunta obviamente estaría 100% buena. Si no, hay algunos puntajes o observaciones que va a ir dependiendo de qué me pudo haber faltado o cómo obviamente me pude haber estructurado, ¿ya? Cuando yo hablo de la otra pregunta, el decreto 40, siempre, para que ustedes lo tengan claro, lo más relevante o lo más importante del decreto supremo 40 es el artículo 21. El artículo 21 más todo lo demás. Si a alguien obviamente se le olvida el artículo 21, estamos mal, porque el artículo 21 es la obligación que tenemos de informar a los trabajadores en cuanto a los riesgos o la actividad que va a desempeñar en la empresa. Y eso es obligatorio. Todo trabajador que ingresa a una empresa tiene que tener una capacitación en relación al artículo 21 del Decreto Supremo 40. Entonces, era poner eso, que es lo más importante, era imposible no poner eso, más obviamente una explicación a cualquier otra cosa que podía ser comité paritario, reglamento interno, infinidad de cosas. Pero primero tendría que haber sido eso. Y lo otro, debieron haber respondido a esa pregunta. Algunos solamente pusieron los artículos. ¿Ya? Yo les voy a decir algo, chiquillo. La idea de esto es que ustedes, si ponen los artículos, me están diciendo que ustedes se saben de memoria esos artículos. Y yo voy a ser súper sincero con ustedes. Ni yo me sabía esos artículos de memoria que ustedes estaban poniendo ahí. ¿Ya? Hay Profesor, muchas cosas. Dígame. Profesor, espere un segundito, porque yo tengo anotada acá la tarea, dice, mencione 2 consideraciones importantes relacionadas al artículo 40. Al Los decreto. artículos, Al decreto 40. Al decreto 40, ya. Y los artículos que salían en la PPT eran el número 22 y el número 23. Eso Está bien, pero usted usted debió haber investigado el decreto supremo 40, y lo que yo no estoy diciendo que esté mal lo que pusieron. Lo que yo estoy diciendo es que debieron haberse enfocado en primero, yo en las clases, en la primera capacitación, o sea, en la primera clase que tuvimos, yo le expliqué que el artículo 21 del decreto supremo 40, que antiguamente se llamaba derecho a saber, hoy en día se llama ODI, que es obligación de informar, ¿ya? Por lo cual ahí yo le abrí un poquito más el decreto supremo 40. Y lo otro que yo estoy diciendo es de que ustedes también pueden poner el artículo 21, 22, 23 y el que quieran, pero explíquenlo, no pongan el número. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Profesor, disculpe. Dígame.
yo vi entender la pregunta como que si yo ponía el artículo, no lo quise poner escrito porque lo saqué del PPT y yo lo puse pensando en que usted también sabía ese artículo, por eso lo hice así yo. La No, verdad sí. nosotros nos guiamos y estudiamos Que por lo el que pasa tema es de que la pregunta PPT. decía menciones, no decía describa 2 artículos del decreto. ¿Pero qué decía? A ver, ¿qué decía la pregunta? La Yo tengo se la acá, digo. dice, Dígamela. menciones, dos consideraciones importantes relacionadas al decreto 40 Ya. sobre prevención de ¿Ustedes riesgos entienden como laborales. consideración un artículo? No, po. Y eso estaba en la PPT, nosotros lo No, estudiamos pero en por ninguna encima. parte le está diciendo ponga artículos. Le está poniendo consideraciones. Cuando yo hago una consideración, es un extracto de algo que yo voy a escribir. ¿Ya? Si ustedes buscan la Nosotros definición, yo no si sabía ustedes- esa definición. eso, si ustedes buscan la definición de consideración, se refleja eso. No tenía idea, por eso yo lo puse solamente el artículo Sí, y ahí me sí, bajó yo mucho la nota. ¿Ya? Eso, Pero por dos. eso, para la otra A vez, mí igual, y yo si me le guié hubiera... por los PPT. ¿Cómo? Yo igual me saqué un 5.3 ¿Ya? y yo me guié por la información que estaban en los PPT. Claro, a lo mejor por responsabilidad mía no buscar más información. Yo respondí según lo que salía en los PPT. Como lo que dijo usted ahora, que estaba cuando yo entré, estaba hablando del tema del comité paritario y ahí decía cómo se dividía, si no, con quién formaba el comité paritario y cómo se dividía, algo así. Sí. Y yo le puse que eran, o sea, en realidad no sé lo que tuve mano en la prueba, ese es el tema. Como ¿No para sabe? poder decirlo. No le No, llegó pues, el... no, le llegó. solamente vi en ¿Qué el, tiene en mano? en el internet, vi No que sale en tenían el algunos- aula, profesor. no No, sale en el pero aula. Cuando está- ustedes respondieron la prueba... Cuando ustedes Está respondieron solamente en el portal de alumno ENAC. Sí, pero yo les digo, cuando ustedes respondieron la prueba en Google, ¿no les sale después que tuvieron bueno o que tuvieron malo? No sale No nada. sale. Sale usted No ya. aparece nada ahí. Dice que ya la respondimos. Dice que ya la respondieron, pero no les Entonces da uno un igual. feedback. Solamente dice eso. Uno se vuelve a meter, a apretar la prueba y dice, usted ya respondió eso. Ya. Bueno, si alguien quiere algún feedback de su prueba, mándeme un correo y yo le hago la retroalimentación a su resultado. Yo creo que todos queremos. Por eso, Porque igual mándeme un hubieron, yo correo. creo que hartas notas bajas, yo creo que. Sí, ¿Cómo? porfa. Yo creo que igual hubieron hartas notas bajas porque varios se guiaron por el artículo y no describirlo como usted quería. Ya, pero eso es otra cosa desde el punto de vista de entender mal un contexto, ¿ya? Porque ahí claramente no decía describir el artículo, ahí decía consideración, ¿ya? Y cuando yo hablo de una consideración, obviamente un artículo no es una consideración es algo sacado de una parte de lo que estoy haciendo. En ese caso, nada que hacer. En los otros casos podríamos verlo de acuerdo obviamente a que cada uno me mande un correo para poder verlo de forma personalizado. ¿Ya? Okay. Y bueno, y en algunos casos, algunos tuvieron malos, verdaderos y falsos. Y ahí ya desde un punto de vista, ya era un poco más saber o no saber. ¿Ya? Pero desde el punto de vista, la pregunta número 1 era, no solamente es la prevención se divide en 2 áreas. Y eso obviamente lo hablamos, también se divide en la higiene, también se divide en la parte ambiental. Entonces, no solamente se puede dividir en 2 áreas la prevención de riesgo. Entonces, si alguno cree que se divide en 2 áreas, no, hay muchas más áreas que se pueden desenvolver la prevención de riesgo. ¿Ya? Entonces, esa era una. La otra, bueno, la definición de peligro, que algunos obviamente está bien definida y otros está... ¿Era peligro o riesgo? Riesgo, ¿cierto? ¿Qué riesgo? Riesgo. Algunos lo definieron bien y otros obviamente lo definieron a medio, ¿ya? Y otros literalmente lo definieron muy mal. Entonces, desde el punto de vista, esa es una de las preguntas de algunos, y las demás, por lo general, la mayoría los tiene. Bueno, usted tiene ahí los verdaderos y falsos, ¿cierto? Yo lo tengo. Ya. La pregunta número 2 de verdadero y falso, ¿cuál era? Espérenme un poquito. Estoy buscando. La tengo yo, ¿la puedo decir? ¿Sí? Ya. Los
objetivos básicos de la ley 16.744 son prevenir, curar, indemnizar, rehabilitar y reeducar. Sí, en esa yo creo que el 100% la tuvo buena. No me acuerdo que alguien la haya tenido mala. En ese caso está súper clara esa. La número 3. ¿Es una obligación legal tener un comité paritario cuando existen más de 25 trabajadores? Sí, también creo que hubieron una o dos personas que respondieron esa no bien, pero el resto ya les queda claro que cuando haya más de 25 trabajadores es comité paritario. La 4. La enfermedad es un hecho que se presenta de forma rápida y casi siempre se ven los resultados. Ahí hubieron algunos que tuvieron malos. Una enfermedad profesional, primero chiquillos, la definición que le podemos dar a una enfermedad profesional es causada de manera directa por el ejercicio, profesión o trabajo que usted realice que le pueda producir incapacidad o muerte. Una enfermedad profesional nunca va a ser de forma in situ. Por ejemplo, si yo hiciera un gráfico y el gráfico yo dijera, yo entré a trabajar el día 0, este es el día y este es el trabajador. Si un trabajador entró el día 0, nunca el día 0 va a tener una enfermedad profesional, sino que la va a tener con el tiempo. Pueden ser 6 meses, 1 año, 2 años o muchos más. En cambio, los accidentes pueden suceder el día 0, ¿ya? Esa es la diferencia, por lo cual una enfermedad profesional nunca va a ser de forma inmediata. ¿Ya? ¿La otra pregunta? Profesor, una consulta. ¿Sí? Volviendo a todo lo anterior, el decreto 40, ¿cuál era el artículo más importante que había dicho delante? ¿El 21? El 21. Ya, profesor, gracias. Ya. ¿La otra pregunta de verdadero y falso la tiene? Sí. Los accidentes. No la escuché. Dice. Dice de una. ¿Escucharon? No. Fue la señal. A ver, ve ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Ya, porque me cambié, me subí al segundo piso. Los accidentes tienen una fecha de ocurrencia. Espérenme. Se le fue. Ahí está. A diferencia de una enfermedad. Sí. ¿Ya? Como les explicaba, los accidentes pueden suceder en cualquier minuto. Día 1, día 0. Las enfermedades no. ¿Ya? Por lo cual ahí también hubieron algunos que la respondieron como que las enfermedades profesionales podían pasar desde el minuto 0. ¿Ya? ¿Y la otra? La ley 20.001 reemplaza actualmente a la ley 16.744. Ya. Ahí hubieron algunos que le respondieron como verdadero. Y yo les dije del día 1 que no. Recuerden, la ley 16.744 está vigente del año 1968. Y les comenté que inclusive habían algunos países que la habían copiado. Y no reemplaza. La ley 20.001 habla del peso máximo que las personas pueden tener para poder trabajar en manejo manual de carga. Pero es una ley, no es la ley principal de seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Es una ley que obviamente algunos de los artículos dentro de la ley 16.000 hablará de manejo manual de carga, pero esta es otra ley, ¿ya? No la va a reemplazar. Profesor, ¿sabe que habla usted eso de la ley del peso, cierto? El peso que puede mantener una persona, o sea, cargar una persona de 25 kilos. Ah, ya. Sí. ¿Ya? Eso. La otra pregunta, ¿cuál era? Lo verdadero y falso. ¿Qué La es el de desarrollo, riesgo? bueno, el riesgo. ¿La otra cuál era? La otra menciona las dos consideraciones que ya usted nos dejó claro, Sí. que era el artículo 21. Después venía entregue un ejemplo de accidente laboral. Sí.
Ahí, chiquillos, cuando a ustedes les expliquen o les digan hacer un ejemplo o dar un ejemplo, den el ejemplo, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por dar un ejemplo? Por ejemplo, Denise, que se está quedando dormida. ¿Qué entiende usted de dar un ejemplo? ¿Cómo, cómo fueron los sucesos del accidente, algo así? ¿Cómo fue el suceso? ¿O no? Ya, a ver, vamos a escuchar un ejemplo de Denise. Se quedó dormida. Como lo mismo que decían mis compañeros, pues querer dar el ejemplo de algo. Dale el ejemplo ahora. Así responden la prueba, pues uno les pide el ejemplo y no lo dan. Se mutió. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. Por ejemplo, yo puse accidente de distinto nivel y lo describí también cómo era, una cosa así. ¿Estaba hablando Ese es usted, un no? ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, algunos me pusieron accidente de caída, pero debieran haber puesto, no sé, trabajador estaba instalando un andamio y se cayó de 2 metros de altura. Ese es un ejemplo. Caída de altura. ¿Ya? Pero cuando hablamos de caída de altura, tenemos que dar el ejemplo de caída de altura. O cuando decimos un corte, tenemos que explicar de cómo fue el corte. A eso se refiere cuando uno le está pidiendo un ejemplo. ¿Ya? Porque obviamente la idea de esto, chiquillos, es ir ayudándole a abrir un poco el horizonte que ustedes tengan, para que cuando ustedes vean un accidente, ustedes sepan diferenciar un accidente laboral con un accidente común dentro de la misma empresa. ¿Ya? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo ahora. Y ustedes me van a tener que decir si este es laboral o si es común. ¿Ya? Y obviamente, ¿por qué lo deberían de saber? Porque ya ustedes tuvieron que haber hecho algunos ejemplos de esto. Yo estoy en una obra de construcción. Hay una persona que es carpintero. La persona carpintero está instalando un andamio o está obviamente realizando alguna escalera o puede estar haciendo ya, digamos, una escalera. Está haciendo una escalera de madera y está haciendo cortes. Cortes con los diferentes tipos de los trabajos que está desarrollando. ¿Ya? Dentro de estos trabajos que está desarrollando, de repente se cae al suelo y se rompe la cabeza. Producto de que se rompe la cabeza, la persona tiene que ser atendida en un lugar asistencial y al llevarlo a la mutualidad no lo quiere atender. ¿Por qué no lo quiere atender? Porque es una enfermedad común, profesor. ¿Por qué? Es común. Porque puede ser una patología que él tenía. ¿Ya? Una enfermedad que él ya venía trayendo de antes y justo le presentó un síntoma dentro del trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar. Por eso se les pide dar ejemplos, porque ustedes pueden encontrarse con una situación. Por ejemplo, una vez yo me encontré en una empresa donde una persona estaba convulsionando y los compañeros del trabajo querían que yo los llevara a la mutualidad. Que le dije que yo no tenía ningún problema, que lo podía llevar a la mutualidad, pero la mutualidad no lo iba a atender, porque él estaba convulsionando. Yo les expliqué a ellos que si él se hubiera refalado en el baño porque estaba mojado y se cae, se pega en la cabeza y con eso empieza a convulsionar, yo lo puedo llevar a la mutual. Pero si él convulsionó de la nada, yo no lo puedo llevar a la mutual porque la mutual me lo va a catalogar como síncope, sin cobertura, ¿ya? Sin cobertura médica por atención por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Entonces, desde el punto de vista, es lo que sucede, ¿ya? Yo muchas veces he intentado llevar a algunos trabajadores sabiendo que no es laboral, pero intentándolo, porque sé que obviamente es una buena cobertura que les dan, pero me lo han rechazado o no lo han atendido. Entonces, ese es el motivo y eso es lo que ustedes deben de saber, porque si a ustedes les pasa un accidente, ustedes van a tener que saber enviar a alguien o a la mutual o a un hospital, pero para eso van a tener que tener claro por qué, ¿ya? Y ese es el concepto de por qué ustedes están aprendiendo esto, para que ustedes después puedan saber identificar si es un accidente común o un accidente laboral, ¿ya? Y en esta pregunta específica de la prueba, muchos no pusieron el ejemplo. Entonces,
Ahí es donde hay que ir reforzando esto y trabajando para poder poner estos ejemplos y para poder obviamente saber cómo se hace. ¿Ya? Pero como les dije, chiquillos, si quieren saber más de su prueba, mándenme un correo y yo de forma personal los voy retroalimentando. ¿Ya? Porque es mejor así, porque ya si alguien quiere saber un poco más o tiene alguna duda, también lo podemos ir viendo por el correo. ¿Ya? Profesor, Dígame. ¿es solo retroalimentación? ¿No puede haber una mejora en una nota haciendo algo? ¿Cómo haciendo algo? ¿Algo aparte? No, como onda así, responder el decreto que usted dijo de escribirlo. Es O que ya ya no no lo puede, se hizo. puede hacer nada. Ya no está bien. ¿Ya? Por eso yo les decía, chiquillos, si tienen dudas, por ejemplo, si no entendían eso, me lo hubieran preguntado. Y ahí yo le hubiera explicado a qué se refiere un poco eso. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar un poco con la materia. Vamos a hablar un poquito del sistema de almacenamiento. Y para poder entender un poco qué es el sistema de almacenamiento, alguno de los que trabaja acá en logística me imagino que me podrá ayudar a definir la palabra almacenamiento. ¿Alguien sabe qué es un almacenamiento? ¿Almacenamiento de carga, dice usted? Un Profesor, sistema de logística. el Es como de guardar almacenamiento es algo. guardar producto hasta desde que es recepcionado y vendido desde un local. ¿Ya? ¿Alguien más? También puede ser cuando el bulto es entregado al cliente y se almacena, ordenándolo en su posición, que después el cargador tendrá que sacarlo para cargarlo en el camión para su destino. ¿Ya? Bueno, entonces, ya ahí tenemos dos Hay definiciones que nos pueden distintas ayudar un poco. Diga, Diego. que yo le digo que hay distintas formas de almacenamiento, en sentido en tipo de construcción, en bodega. Sí, pero por eso vamos a enfocarnos en el área logística. Recuerden de que ustedes, por lo general, el 80 o el 90% de ustedes va a trabajar en bodegas o va a trabajar obviamente en lugares relacionados con el área logística. Por eso vamos a enfocarnos un poquito en cuanto a eso. Si alguien obviamente piensa que podemos abrir un poquito más, no hay ningún problema. Les puedo explicar obviamente lo que es almacenamiento un poquito más amplio. Pero sí podemos definir el concepto de almacenamiento en general. Yo no estoy hablando de almacenamiento de logística ni de bodega. Primero, debemos de identificar todas las actividades necesarias. ¿Ya? Esa es la primera definición que yo puedo entender de un almacenamiento. Identificar todas las actividades necesarias ¿para qué? Para que nosotros podamos guardar o mantener los productos, ¿ya? Que son desde su fabricación o los que son adquiridos por un cliente. ¿Por qué puede ser desde ese punto de vista? Porque en algunos casos yo, si vamos al ejemplo de la construcción, yo almaceno productos para cuando comienzo un proyecto o una obra. Y yo almaceno todo, obviamente, los productos que necesito para poder cumplir con los plazos o con obviamente las etapas que tienen las obras. Si yo esto lo hablo del ámbito logístico, yo almaceno obviamente los productos para poder entregárselo a mi cliente final o almaceno los productos para poder guardar de un cliente que me está pidiendo en una bodega que yo tengo para arrendar espacio para almacenar sus productos, ¿ya? Por lo cual tenemos una definición de cuando entra algo o cuando sale algo. En el caso de logística, por lo general, es entra y sale. En el caso de construcción, es cuando está entrando algo, ¿ya? Porque en construcción yo almaceno todo antes de comenzar los proyectos, para poder tener todo ordenado y que después no me falte nada y no retrasar, obviamente, las diferentes etapas o avance de cartilla, ¿ya? Entonces, ¿les va quedando claro un poco en cuanto a qué es un almacenamiento? Sí, profe. Estamos claros. Y desde ese punto de vista, nosotros necesitamos poder entender que debemos de tener condiciones generales para almacenamiento. ¿Cuál sería una condición? Por ejemplo, yo sé que aquí alguien trabaja en construcción. ¿Cuál sería la condición general o ideal para hacer un almacenamiento en una bodega? El Marco sabe. O que alguien sepa.
Porque yo sé que aquí alguien trabaja en construcción, entonces me imagino ¿Cómo fue la que... pregunta, profesor? ¿Cuál sería la condición general de almacenamiento en una bodega de construcción? Una buena infraestructura. Ya, una buena infraestructura. ¿Qué más? Buena infraestructura en donde pueda estar libre de humedad, pero que pueda entrar ventilación debido a que en ocasiones se almacenan herramientas eléctricas, o Ujú. bien lugares específicos para poder almacenar químicos que también se trabajan dentro de la construcción. ¿Ya? Bueno, Con hay una buena ventilación. dos tipos de almacenamiento. Almacenamiento de normal o de lo básico y almacenamiento de algún tipo de sustancia o solvente o químicos. ¿Ya? Entonces debemos de darnos cuenta de que hay dos formas de poder almacenar. Y para eso debemos de poder adaptar nuestra bodega o tener nuestra bodega para poder cumplir con todos esos requisitos. Si yo voy a almacenar algún producto inflamable, tóxico en construcción, tengo que obviamente crear toda una herramienta lógica para que ese producto esté protegido y no con las altas temperaturas o con las inundaciones que están pasando hoy en día, esos productos se me echen a perder. ¿Ya? Por eso mi bodega debe tener cierta estructura, cierto ancho, cierto metraje, y que eso está estipulado en el Decreto Supremo 594, que debe estar con impermeable o debe estar en un lugar lavable. Va a depender obviamente del tipo de almacenamiento o el tipo de producto que yo estoy almacenando. ¿Ya? Después debo de poder tener mi bodega o mis materiales o mi bodega preparada para un diseño de los materiales que voy a necesitar. ¿Ya? Entonces es importante eso. La bodega debe estar diseñada para poder recibir esos materiales. En el ámbito de construcción y en el ámbito de logística, exactamente lo mismo. Yo no puedo tener una bodega no diseñada para poder recibir sustancias peligrosas o para poder recibir solvente o para poder recibir productos de alimento. ¿Ustedes saben cuál es la condición que debe de tener una bodega o todo el centro de distribución si ustedes están vendiendo alimentos o están produciendo alimentos? ¿Cuál debe de ser una condición que le está pidiendo la Seremi? La temperatura debe ser. La higiene. Ya, va la higiene. Pero ¿saben qué? Es una cosa que me imagino que algunos lo sabrán y otros capaz que no. Libre de humo. Cuando se vende alimentos o cuando se producen alimentos, la empresa tiene que estar libre de humo. ¿Qué quiere decir libre de ¿A qué humo? va eso? Que no se puede fumar dentro, en ninguna parte de la empresa. Ni en las áreas verdes, ni en ningún lugar. Y eso es una Profe, recomendación que da la Seremi para poder sacar el permiso de esa bodega. ¿Ya? profe, Dígame. en algunas empresas de alimentos no permiten a los trabajadores que anden así como perfume porque se les pasa los alimentos, dicen. ¿He escuchado También. eso? Me dijo. Sí, exactamente lo mismo. Es por la parte, obviamente, de la calidad del proceso. Pero sí, Claro. sí, obviamente, si uno anda con olor a perfume, te pueden pedir que te vayas a sacar el olor o poder, obviamente, lavarte. Pero desde el punto de vista de que el cigarro, o en este caso las personas que fuman, en este tipo de bodega no se permiten que obviamente puedan fumar dentro, ¿ya? Por ejemplo, yo me he encontrado en algunas bodegas que las personas dicen que la ley, y hay un artículo que está inclusive en el reglamento interno, donde dice que se debe velar, cuidar a las personas que obviamente quieran fumar y que tienen que tener un lugar habilitado y que obviamente tenga que tener las condiciones, apartado, qué sé yo, con simbolismo. Sí, es verdad, pero en la parte donde se produce alimento, no. Por la contaminación, no se permite, ¿ya? Y desde el punto de vista, no se permite ni en la entrada. O sea, si alguien quiere fumar, fuera de la empresa. Y cuando yo digo fuera, es fuera. Tiene que ser hasta fuera de la reja del portón. Porque si llegaran a ir a fiscalizarlo y ven a alguien fumando, lo primero que les van a hacer una inspección, un sumario y los van a multar por tener algunas personas que no están cumpliendo eso, ¿ya? Y si esto es muy grave, inclusive los pueden fiscalizar o los pueden cerrar. Si no son una empresa tan conocida como Fruna, que yo me imagino que muchos de ustedes conocerán un poco la historia de Fruna, Fruna es una empresa que no cumple con muchos estándares de seguridad
y siempre pasa los procesos, ¿ya? Es un poco delicado hablar de Fruna. Fruna es al principio era una empresa familiar, pero hoy en día se ha puesto como una empresa que piensa más en la productividad y en el crecimiento que en las personas, ¿ya? Entonces, inclusive han muerto personas, trabajadores, por problemas psicosociales dentro de la empresa. Entonces, y hoy en día también han tenido muchos problemas con el COVID y todo eso. Entonces, por eso no es un buen ejemplo de poder hablar de cumplir con las normativas o con las reglas. Pero desde el punto de vista, ellos son una cadena mucho más grande, por lo cual para ellos una multa no les afecta tanto, porque tienen los recursos para poder cubrirla. Pero un cliente más pequeño, que le llegaran a pasar una multa por no cumplir con esto, es un poco más complicado, ¿ya? Porque les puede afectar obviamente su productividad. Por eso debemos de cumplir esto. Si ustedes trabajan en alguna empresa con alimentos y ustedes van a ser los responsables, ustedes deben de ayudar a que esto se cumpla. Si no se cumple, los responsables van a ser ustedes, ¿ya? Junto con, obviamente, con el gerente de operaciones o el jefe de operaciones de la bodega. Entonces, hay que tener ojo en cuanto a eso, ¿ya? No sé si alguien no sabía esto. Profe, una Yo, consulta. Dígame. profe, Lo que ¿Quién pasa habla? es que la empresa de nosotros tiene una placita y la gente sale a fumar ahí. ¿También es inconveniente que fumen ahí? ¿En dónde fuman? ¿Dentro? No, en una placita que hay detrás de la empresa. ¿Pero pertenece a la empresa esa plaza o es una plaza pública? Sí, pertenece a la empresa. ¿Y ustedes son de alimento? No, somos de ropa. No, en ese caso no hay problema, si es con alimentos. Ah, ya. Solamente alimentos. ¿Ya? De productividad de alimentos o venta de alimentos. ¿Ya? Pero los otros rubros no, los otros rubros obviamente hay que tenerle un lugar habilitado para que las personas puedan fumar. ¿Ya? Bueno, entonces, desde el punto de vista, cuando yo también hago un almacenamiento, debo de poder chequear lo que estoy almacenando. Entonces, ¿cómo se llama cuando yo chequeo lo que almaceno? ¿El checklist? ¿Ya? El checklist. Y Con- obviamente Control de calidad, algo. control, ¿ya? Control de proceso. Y por Una lo recepción, general, ¿o no? Pasa por recepción, recepción primero, ¿ya? revisando. un Y ahí inventario. se ve lo que trae y todo. ¿De materia prima? ¿Ya? Materia prima. Bueno, ahí estamos viendo que hay diferentes nombres o conceptos a lo que nosotros le podemos dar a cuando estamos recibiendo el producto para almacenar o cuando el producto está saliendo desde la bodega para poder llegar al cliente final, ¿ya? Siempre debe haber un control de esto. Siempre debe haber alguien que debe estar recepcionando, verificando que lo que entró realmente entró y lo que salió realmente salió eso y no salió otra cosa, ¿ya? Y eso por lo general después se verifica con un inventario. Cuando ustedes hacen inventarios, ahí obviamente se pueden ver si está todo lo que corresponde o falta algo, ¿ya? Desde el punto de vista de lo mismo, nosotros, si lo llevamos esto a sustancias peligrosas o a productos químicos, como hablaba un compañero, aparte debemos de tener una hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad debe estar no en el interior, sino que debe estar por la parte de afuera de nuestra bodega, o inclusive la podemos tener en nuestra oficina, pero sí debe estar visible para cualquier persona, y debe estar obviamente rotulado con todos los simbolismos que hablábamos la otra vez, para poder verificar que efectivamente todo lo que está dentro de esa bodega, nosotros tengamos claro qué producto es, si es inflamable, si es corrosivo, si obviamente es corrosivo inflamable, o si es tóxico, o obviamente lo que sea, ¿ya? Y a la vez, la ficha de seguridad es la que me va a ayudar para que cuando, si esto llegara, no sé, a haber un incendio, bombero pudiera saber qué producto es y cómo obviamente poder tratarlo, si es necesario cerrar el área, aislar a las personas, ¿ya? Va a depender obviamente del producto, de la ficha de seguridad que ustedes puedan preparar, junto obviamente con su prevencionista de riesgo para que les pueda ayudar con esto, ¿ya?
bueno, por lo general siempre nosotros debemos de darnos cuenta de que las bodegas deben de estar aisladas, deben tener distancia, deben de tener elementos incompatibles, no pueden estar entre sí, ya deben tener una distancia óptima los elementos incompatibles. Dígame. Una consulta, y cuando si el prevencionista de riesgo no hace su trabajo como corresponde, Usted lo ¿qué se puede acusa. hacer? ¿Qué puede hacer? Sí, es que lo que pasa es que yo trabajaba en una bodega y ya no trabajo hace mucho tiempo, pero ¿Ya? estuve 4 años en la misma bodega. Pero nosotros teníamos, claro, iba el prevencionista, revisaba y todo, y habían varios factores que, bueno, a mi parecer como trabajadora yo veía que eran un riesgo, ¿Ya? pero para él como que no influenciaban en nada, o de repente también nosotros trabajábamos con ropa y también trabajábamos con alimentos. ¿Ya? Y el que era jefe de nosotros, de repente llegaba a entrar a la bodega y entraba fumando, así, y nadie le decía nada, porque como era el jefe, nosotros de repente mirábamos y sentíamos, oye, hay olor a cigarro aquí, y nosotros fumábamos afuera donde se podía fumar, pero él de repente nosotros lo veíamos y él se andaba paseando y andaba fumando por la bodega, así como que sin nada. Y el prevencionista en ese caso no le decía nada y quedaba ahí como que fuera algo normal. Sí, a veces pasa. Va a depender un poco de la personalidad que tenga el prevencionista. El carácter que pueda tener el prevencionista. Porque en algunos casos el prevencionista puede sentir de que si le llama la atención al jefe o a la persona que está como responsable, lo pueden echar. Pero uno tiene que tener la valentía de poder tomar decisiones. Por ejemplo, yo trabajé por 2, 3 años en construcción y lo bueno que yo tenía, sí, que yo no dependía del administrador de un proyecto, el administrador de obra, sino yo dependía de un departamento externo, por lo cual a mí nadie de la obra me contrataba, sino que a mí me ponían en esos proyectos desde la parte de la gerencia general. Entonces, cuando habían problemas, yo me agarraba con los administradores de obra. Yo siempre les decía que había 2 formas que ellos podían hacer el trabajo. Una, que lo hicieran como yo quería, y 2, que yo les pasaba una hoja en blanco y ellos la firmaban y yo me iba. Porque si había un problema y yo tenía una hoja firmada en blanco, yo podía obviamente poner lo que quería en ese papel. Entonces, muchos me decían, no, yo no voy a hacer eso. Entonces les decía, bueno, las cosas se hacen entonces como yo digo y como obviamente está estipulada en la ley. Pero siempre es bueno poder manejar la ley desde el punto de vista. Por eso siempre los prevencionistas en general deben de saber mucha legislación. Y la legislación es la que les va a ayudar a poder tener conocimiento y actualizarse constantemente para poder, si va a hablar uno en una reunión o si va a explicar algo, que sea con conocimiento. Porque si no lo hacen con conocimiento, difícilmente va a poder tener el control de la situación o poder obviamente ayudar a que la persona pueda entender esto. ¿Ya? Yo por lo general a veces hablo con dueños de empresas o hablo con gerentes y yo les explico esto. Y yo les digo, tengo reuniones, soy muy transparente, soy muy claro con ellos, y a veces en sí puede pasar lo mismo que usted decía, que como prevencionista no me podían hacer caso en ciertas cosas, pero en sí yo siempre me respaldo mandando correo y todas las cosas, y desde el punto de vista eso es un poco más transparente, porque si llega a pasar algo, yo siempre le verifico con un correo, de donde obviamente yo le quise enseñar, explicar, y ellos no hicieron caso. Pero por lo general, yo soy de la idea de que no voy a trabajar en un lugar donde no quieran hacer las cosas. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces uno tiene que ser muy transparente y poder explicar todo. Lo mismo ustedes, por ejemplo, ustedes para cuando estén trabajando como jefes de proceso o jefes de productividad o líneas o lo que sea, ustedes van a tener que ser súper transparentes con su equipo y poder explicarle que le hagan las cosas como realmente deben de ser. Y si ellos no lo hacen, ustedes van a tener que tomar una decisión. O sea, la decisión va a ser clara. Ustedes siguen con ellos a pesar que ellos no le hacen caso, o directamente ustedes toman la decisión de poder hacer un corte o un cambio. Y eso es lo que por lo general uno tiene que hacer. Y desde el punto de vista, yo como prevencionista también hago eso. O sea, yo que trabajo asesorando muchas empresas, hago desde ese punto de vista. Si yo siento que no me dan la cabida para poder hacer cambios, no sigo con ello y obviamente veo otro cliente. Entonces, son las 2 formas, pero en sí es importante de que uno siempre pueda hablar con argumento técnico.
Y es lo mismo que ustedes tienen que tener. Ustedes van a tener que tener argumentos técnicos. Ustedes, por lo general, no es que manejen tanta legislación, pero sí, ustedes van a tener que saber usar los procesos, poder explicar los diagramas de flujo, van a poder tener que usar Pareto, van a tener que usar los causas y efectos, que son las diferentes herramientas de calidad que les van a ayudar a ustedes a poder demostrar si su trabajo está bien hecho o su trabajo tiene algunas debilidades, y capaz que muchas de las debilidades son por recursos. Entonces, ustedes presentando muchos diagramas, muchas estadísticas, les pueden ayudar a que todas estas falencias, porque son por recursos, capaz que el dueño les pueda entregar mayor recurso para poder hacerlo, ¿ya? Pero en sí eso es un poco. Y eso es lo que en día, a pesar de que la ley en Chile está vigente del 68, todavía hay dueños que son patrones y no son jefes, o líderes en este caso, si no son patrones y no líderes, son los que creen que porque ellos son los dueños pueden hacer lo que quieran, y hay en otros casos donde uno es un poco más riguroso y le ayuda a cumplir con todos estos estándares de seguridad, ¿ya? Están las dos formas, pero uno tiene que ser transparente para poder hacerlo. Volviendo un poco a lo que es el sistema de almacenamiento, desde el punto de vista, cuando ustedes tienen productos incompatibles, deben de tener una separación mínima de 2,4 metros de distancia, ¿ya? De un producto compatible versus uno incompatible. Eso obviamente con sus fichas de seguridad pueden saber si son incompatibles, ¿ya? Que eso se lo pueden preguntar al proveedor, se lo pueden preguntar al prevencionista, donde ellos les pueden ayudar a poder entender esto. Y si tienen un ingeniero químico, mucho mejor, porque los ingenieros químicos son los que manejan esto al revés y al derecho, ¿ya? Y para que desde el punto de vista, también ustedes puedan separar una sustancia peligrosa versus una sustancia no peligrosa, también debe haber una separación de 1,2 metros de distancia, ¿ya? No es que no sean incompatibles, porque pueden ser que sean compatibles, pero uno es peligroso y otro no peligroso, entonces igual no se juntan, ¿ya? Porque nosotros tampoco podemos saber, o me imagino, como les digo, el área química puede saber que si yo junto un no peligroso con uno peligroso, ¿qué puede hacer una combinación? Puede ser algo mucho más mortal. Entonces, por eso tienen que siempre tener la distancia. Siempre uno, para poder almacenar diferentes tipos de productos, en este caso combustible, volviendo al ámbito de la construcción, siempre se usan bateas. Las bateas son unas bases de metal donde se le incrusta los recipientes de combustible y donde yo en el entorno le echo arena. Esa arena es para que es como, no sé, ustedes han visto el aceite cuando uno fríe o cuando uno está en la cocina, que a veces chorrea y obviamente uno después lo limpia y listo. En la construcción o cuando ustedes están almacenando algún producto, ese combustible, cuando chorree, porque están sacando combustible o porque están usándolo para diferentes tipos de actividad, el que tenga arena absorbe obviamente ese combustible y hace que eso ya no sea inflamable, y por eso debe estar dentro de una batea. Y a la vez deben de tener recipientes que estén con arena en la entrada de la bodega, para que si hay un derrame, yo con la arena de forma inmediata pueda controlar ese derrame y pueda obviamente absorber el líquido, ¿ya? Y a la vez yo debo de también saber de poder separar mi bodega por diferentes colores, ¿ya? Cuando yo veo algo que es inflamable, por lo general siempre va a ser rojo. Todo lo que sea inflamable es rojo, todo lo que no sea peligroso por lo general es verde, y todo lo que sea sustancia peligrosa se puede reflejar obviamente con azul por el rombo de seguridad, y rojo obviamente por lo que pueda ser un producto inflamable. Entonces, debo de saber adornar mi bodega con todo este tipo de productos y con todo este tipo de señalética, para que cualquier persona que pueda visitar mi bodega sepa claramente lo que tengo que hacer y cómo poder almacenar eso, ¿ya? Todo esto en general, lo que es una bodega química, está en el Decreto Supremo 43, y le invito a que puedan leer el decreto el 43 y los artículos del 59-60, que son algunos de los que les pueden ayudar a poder saber los pasillos, la altura, ¿ya? Más el Decreto Supremo 594, que en ámbito general, ¿ya? Siempre los sistemas de almacenamiento deben de tener distancia,
deben estar bien armados, estructurados, con señalética, con extintores, ¿ya? Y manteniendo obviamente esta distancia de lo que son corrosivos, no corrosivos, ¿ya? Así que eso en ámbito en general. Y obviamente debe de tener ventilación, ¿ya? Ninguna bodega que almacene sustancia peligrosa no puede tener ventilación, debe de tener ventilación. Las otras bodegas pueden ser de que no tengan ventilación, pero por lo general, no por lo general, sino es obligatorio que las bodegas con sustancia peligrosa deban de tener ventilación. Si no tienen ventilación, no sirven para hacer bodegas de sustancias peligrosas, ¿ya? Si ustedes han visto alguna bodega que no tenga ventilación y tenga sustancias peligrosas, en algún minuto esa bodega va a explotar, ¿ya? Porque en algún minuto puede elevar la concentración de la temperatura y eso puede hacer de que de forma natural esto pueda explotar o por alguna chispa o alguna, obviamente, condición que haga esto, ¿ya? Bueno, todo en la zona de carga, descarga también debe estar bien ordenada, bien estructurada para lo mismo, para que desde ese punto de vista no pase lo que pueda estar sucediendo de una forma de poder tener derrame, poder tener algún golpe de los productos o directamente algún tipo de producto que pueda estar inflamable o algún producto tóxico, ¿ya? Siempre las bodegas de sustancias peligrosas tienen características especiales, ¿ya? Y esas características especiales son las que a nosotros nos ayudan a poder ser normadas por la Seremi para obviamente poder cumplir con todo lo que estipula la ley, ¿ya? Por la cantidad de extintores que la otra vez hablábamos. ¿Se acuerdan cómo era sacar la cantidad de extintores por un metraje? Por ejemplo, en 3.000 metros cuadrados, con un extintor que cubra 375 metros cuadrados, ¿cuántos extintores necesitaría? ¿Cuántos dijo, Divide profe? se divide los 3.000. 3.000. 3.000. ¿Quién lo tiene? Profe, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Cuántos 8 extintores? extintores. 8. ¿8? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿A todos les dio 8? ¿O a alguien no le dio 8? ¿O Sí, alguien profe, no sabe? me dio 8 igual. Ya. Profe, ¿cuánto era la Me dio pregunta? No escuché. ¿Cómo? La pregunta, ¿cómo era? No escuché, alcancé a escuchar. ¿Cuántos extintores necesita distribuir en una bodega de 3.000 metros? Con una distancia de extinción de 375 metros cuadrados. Ya. ¿Ya? Chiquillo, y eso, bueno, les invito a que puedan revisar nuevamente el rombo de seguridad, el que está dividido en colores, azul, rojo, amarillo, blanco, y desde ese punto de vista pueden saber qué significan los diferentes colores, porque ustedes ahora tienen que hacer un trabajo, ¿sabían, cierto? Informe. Un informe, profe. Y eso quería saber porque tenía dudas. ¿Cuáles son sus dudas? ¿A Porque qué se refiere en sí el trabajo? ¿Se trata sobre el almacenamiento de la bodega y lo que vimos sobre las cargas de trabajo? sí, almacenamiento de la bodega. Y el otro PPT habla del tema de definición del manejo de material y de cómo cómo se debería trabajar. Sí, en el manejo manual de carga y eso. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que hacer, tienen que elegir un área industrial. Chiquillo, tienen que elegir un área industrial. Dentro de esta área industrial, ustedes deben de señalar 2 procesos productivos que involucre lo visto en el módulo 5 y 6. Por ejemplo, vamos a elegir una bodega. Dentro de la bodega vamos a hacer 2 procesos.
el de recepción y el de picking, ¿ya? Dentro de eso, yo ya señalé mis dos procesos que involucran obviamente los 5 y 6. ¿Por qué? Porque va a involucrar manejo manual de carga y va a involucrar almacenamiento de sustancias, ¿ya? Entonces, después de que yo involucre eso, yo tengo que obviamente verificar lo que me están pidiendo en el grupo, que es el desarrollo de la bibliografía y la conclusión, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que ustedes primero identificar? El área y los procesos productivos. Después, deben de realizar una mejora de los procesos productivos señalados. Cuando yo hablo de una mejora, por ejemplo, no sé, están transportando tarros de pintura o compotas de pintura. Y por lo Puede general, ser como, ¿cómo? puede ser como una mejora al traslado de lo que se está trasladando. Una Lo que yo mejora a los quiero decir. procesos. Claro, eso. Por ejemplo, en vez de que los trasladen, por ejemplo, a mí me pasó una vez en una empresa de que nosotros estábamos vendiendo, no estábamos vendiendo, estábamos realizando trabajo de pintura en una empresa y vendimos pintura y obviamente el trabajo final era ir a pintar o ir a dejar las pinturas. Y lo que nos pasó fue de que estos trabajadores que estaban encargados de ir a dejar el producto fueron a dejarlo y cuando lo fueron a dejar se les cayó los galones. Y producto que se les cayeron los galones, como era una pintura ecológica, no llevaba mucho sello, sino que el envase inclusive también es ecológico, se derramó todo en el suelo. ¿Qué pasó con eso? Obvio que perdimos toda esa pintura, pero cuando yo tuve que ir a ver por qué había pasado eso, y el punto era de que ellos no habían usado la yegua para poder transportar, ni una ni obviamente habían usado el pale para poder obviamente subir estos materiales. Por lo cual, ¿qué hacían? Lo estaban cargando de forma manual y una de las personas que lo estaba cargando se cansó porque llevaba más de lo que la ley permitía, que en este caso eran 20 o 25 kilos, y desde ese punto de vista tuvimos que mejorar ese proceso. ¿Qué hicimos? Tuvimos que obviamente capacitarlo, verificar que en el vehículo que estén transportando tengan una yegua o que tengan una traspaleta, y desde ese punto de vista para poder llevar el producto como corresponde y que no se les cayera, ¿ya? Esa es como una mejora a un proceso. Y eso es lo que obviamente ustedes tienen que hacer. Si ustedes eligen obviamente eso, tendrían que hacer una mejora en cuanto a eso. Y después, hacer obviamente un informe en cuanto a eso. O lo otro que ustedes también podrían señalar, no sé, la bodega no está señalizada, o los productos inflamables con los no inflamables, o las sustancias peligrosas y no sustancias peligrosas, están juntos. Entonces ustedes hoy día ya entendieron de que no pueden estar juntos y que tienen que tener una distancia mínima de 1,2 metros. ¿Ya? Eso. Profe, una pregunta. Diga. La fecha correspondiente, porque salen 6 días atrasados. Le voy a modificar la fecha. ¿Ya? Ya. Se entrega hasta el domingo. Profe, ¿acepta Word, Gracias. Excel, PPT? ¿Qué acepta? Sí, todo eso. Así que eso, chiquillos. Llegamos al final ya. Profe, yo quiero preguntarle una cosa. Es sobre la tarea que se envió la semana pasada, o sea, durante esta semana que teníamos hasta ayer. Yo tuve hartos problemas con el internet toda la semana pasada. De hecho, ayer entregué un trabajo de matemáticas súper tarde, no me subía la cuestión, pero por un problema mío. Lo que pasa es que el día jueves, si no me equivoco, con respecto al trabajo grupal, yo supuse de que subí el trabajo el día jueves, y ayer cuando me puse a subir el trabajo de matemática, me puse a ver el trabajo de prevención, y había subido, pero no se había enviado, y lo envié 5 minutos atrasado el día de ayer. Si usted toma cartas en el asunto, que por favor lo haga conmigo, no con las personas que están en el grupo, porque fue culpa y fue error mío. Por si baja ¿Cuántos son de su décima, grupo? en caso de... Somos 5. Pero le dejó enviarlo, ¿no?
Sí, ayer cuando me di cuenta, no apreté, o sea, yo apreté enviar tarea, pero cuando ayer me fijé, no se había enviado. Se había subido sí la tarea, pero no se envió. Y salía retraso, la tarea se envió con retraso de 5 minutos y no sé cuántos segundos. ¿Pero el sistema le permitió enviarla o el sistema le rechazó? Es que el día, como le digo, el día jueves yo apreté, yo sé que apreté a enviar tarea para que se pueda ya usted verlo, cosas así. Ajá. Pero ayer cuando me fijé, cuando yo subí la tarea de matemática, no sé, quise meterme a la tarea de prevención así para ver si, no sé, me metí y la verdad no sabía subir, no se había subido. Ok. Salía No, miren, solamente que... vamos a hacer lo siguiente. Si el sistema les permite enviarla, la pueden enviar, porque llega un minuto que el sistema se cierra. Entonces, cuando se ¿Ya? cierre, ya de ahí nada hay que hacer. Si no se le ha cerrado, todavía yo lo voy a tomar como que lo envío dentro de los plazos. Ah, ya, ¿Ya? profesor, gracias. Así Profe, que, la última consulta. dígame. El grupo tenía que enviar cada uno su informe, la tarea, ¿No? con el nombre de todos juntos, po, a eso me refiero. ¿No? Era una persona en una portada con los nombres de todos. Ah, nosotros lo subimos uno a cada uno, pero con los nombres de todos. ¿Está bien? Podrían ser cualquiera de las dos opciones. Ah, ya, que como no sabía eso, por eso le pregunto. No, pueden ser cualquiera de las dos opciones, no hay problema. Ya, profesor, gracias. Ya, pues chiquillos, cuídense, que estén bien. Nos vemos el jueves. Profe, la última consulta, no sé qué- Ya, no, profe. Dígame. El trabajo ese que dice ahora de ver el área escogida debe señalar, uno puede elegir una empresa minera y ver el tema del ruido, ¿o no? No tuviera nada que No, ver. nada que ver porque es almacenamiento. Ah, ya. Ok. Eso quería ¿Ya? saber. Ya, pues. Gracias. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chúpalo con Margarita. Chao, profesor. Chao, Cállate profe. vos. Chao, compañero.